vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos como invitado al senador Clemente Castañeda. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y bueno, días intensísimos, senador. Acaba de reventar y por ahí comienzo, por lo menos así parece, la famosísima alianza PAN-PRD. Y te lo planteo porque sea como sea, les incumbe a ustedes en el Partido Naranja. ¿Cómo ves tú esto? Hola Marta, primero muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar contigo y con tu auditorio. Y efectivamente, pues soy uno de las notas más importantes que han corrido en las últimas horas, pues es este asunto que tiene que ver con la alianza. Lo digo yo o lo hemos dicho desde hace algún tiempo. A ver, construir una alianza política es complicado, sobre todo cuando lo que termina uniendo a una alianza política es el mero pragmatismo, sin revisar lo que ha sucedido históricamente. Y mucho más complicado es cuando lo que se plantea es una alianza desde los escritorios de las burocracias partidistas, sin entender las dinámicas locales, las dinámicas regionales. Movimiento Ciudadano se ha mantenido con mucha reserva al llamado que han hecho estos partidos de oposición o que se dicen de oposición a hacer un planteamiento electoral, por muchas razones, entre otras porque nosotros lo que veíamos y lo que vemos... Incluso los acusaban ustedes como esquiroles, ¿no? Sí, durante la campaña del 2021, esta alianza va por México, que hoy yo diría, pues iba por México más bien, se dedicó mucho más a hablar de Movimiento Ciudadano y hablar de un supuesto voto útil, que en lugar de preocuparse por cumplir sus objetivos electorales, que era aparentemente derrotar a Morena. Bueno, no lograron ninguna de las dos cosas, ni lograron terminar o disminuir a Movimiento Ciudadano. Fuimos la única fuerza política en el 2021 que sacamos más votos respecto al 2018, la única, 1 millón de votos más. Sí. Y tampoco lograron su cometido electoral, o cuando menos lo que argumentaban, que era ganar la mayoría legislativa en la Cámara de los Diputados. Por supuesto, tampoco retuvieron, salvo un par de excepciones, las gubernaturas que ellos pretendían, y en fin, la apuesta electoral no salió muy bien, pero evidentemente esta acusación de esquiroles, de comparsas a Movimiento Ciudadano, pues cayó por su propio peso. Yo hoy lo que puedo decir, haciéndome cargo de mis palabras y revisando toda nuestra historia, es la única oposición consistente a Morena ha sido Movimiento Ciudadano en todos los frentes de la vida pública. No hemos dudado un ápice en cumplir lo que nosotros mismos prometimos cumplir, a diferencia de lo que sucede con la... Pero a ver, ¿tú te esperabas esto, senador? ¿Esperabas este rompimiento o por lo menos esta pausa que han hecho PAN y PRD frente al PRI? No, lo que veo es que es una alianza llena de tensiones y llena de contradicciones. En algún momento, digamos, esta crisis tenía que presentarse, porque cuando no hay solidez entre las partes, pues el resquebrajamiento de alguna de las partes termina dañando al entero de la alianza. Claro. Y creo que lo que sucede en el PRI es, pues sí, producto de la propia historia del PRI, de la condición de sus liderazgos. No estoy justificando, por cierto, la persecución evidente que ha habido contra el dirigente del PRI. Lo que estoy señalando es que al interior de la dirigencia del PRI, pues hay una inconsistencia terrible, porque claro, no hay vocación de oposición, y que además, pues para tener vocación de oposición, pues lo que hay que tener es la tranquilidad de que uno pueda decir las cosas que piensa y actuar en consecuencia. Entonces, claro, no tener la cola larga, como suele decirse. Pero a ver, ustedes al principio decían que podían unirse a la alianza si salía precisamente Alito. Y se parece que pudieran darse esas circunstancias. ¿Se lo replantearían de nuevo, senador? No, nosotros no estamos pensando en este momento en una alianza, y mucho menos una alianza donde nuestra moneda de cambio fuera el relevo en la dirigencia del PRI. No nos corresponde a nosotros
hablar de la situación interna del PRI, ellos tendrán que resolver su proceso. Lo que sí hemos dicho nosotros, no con esta dirigencia, sino con otras dirigencias, es que Movimiento Ciudadano no podría acompañar una alianza en donde estuviera presente el PRI, porque nosotros sí tenemos memoria y porque para nosotros la historia cuenta. Al contrario, muchos de los males y lo que da origen a Movimiento Ciudadano es combatir al régimen que representa el PRI, que en algún momento o en ciertas circunstancias hoy está representando Morena. La concentración del poder, el desprecio por la pluralidad, la falta de respeto con la ley, tratar de utilizar los instrumentos del Estado para silenciar a las oposiciones, el desprecio por los gobiernos estatales, digamos, todo esto que nosotros creíamos superado en algún momento, en la discusión o en el momento más álgido de la transición democrática, bueno, pues hoy sabemos que regresó y de una manera mucho más cruda y más perversa. Ese es el régimen que nosotros queremos combatir. Y por lo tanto, pues una alianza con el PRI es muy complicada porque no hay una coincidencia. Ahora, ¿ustedes votarían ahí en el Senado a favor de esa iniciativa que ha lanzado el PRI para mantener al ejército en las calles hasta el 2028? No, Marta, nosotros ya dimos esa discusión al inicio de esta legislatura, me permito recordarlo al auditorio. Por eso, cuando este Senado de la República modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional, lo que hicimos fue, en un transitorio, establecer un periodo de excepción de 5 años, que se cumplen en marzo del 2024, para que durante ese tiempo las Fuerzas Armadas, de manera complementaria, pudieran asumir funciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la idea de esta reforma constitucional era regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Hoy, antes de que vence el plazo, están pretendiendo cambiarlo. Y antes de entrar a toda esa discusión, que por supuesto nosotros de entrada decimos no estaríamos de acuerdo, pero suponiendo que tengamos que discutir, yo lo primero que pondría sobre la mesa y la pregunta directa que le haría al gobierno federal y al presidente de la República es qué han hecho estos 4 años en materia de fortalecimiento de las policías, qué es lo que nos permitiría eventualmente regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. ¿Sabes cuál es la respuesta trágica para este país, Marta? Que no han movido un dedo para fortalecer a las policías estatales y a las policías municipales. Y mientras no tengamos cuerpos policíacos efectivos, porque no lo es la Guardia Nacional, porque no lo son la mayoría de las policías estatales, porque las policías municipales están abandonadas, pues no va a haber otro remedio u otro recurso que seguir discutiendo sobre lo mismo, que es la manera subsidiaria como las Fuerzas Armadas asumen funciones de seguridad pública. Yo creo que queda clarísimo, senador. Ahora, déjame entrar a uno de estos temas que les incumben y que ha estado ahora sí que horneándose ahí en el Senado. Aquella famosa cena en casa de Dante en la que supuestamente le propusieron votar para hacerlo presidente del Senado, ahí a Ricardo Monreal. Cuéntanos, ¿cómo fue esa famosísima cena en la que tú participaste, hasta donde entiendo? Mira, Marta, no me gusta hablar de reuniones privadas ni abundar en las conjeturas y especulaciones que hay o que hubo alrededor de este episodio. Lo que puedo decir como coordinador parlamentario es que de la mano de mis compañeras y compañeros del bloque de contención intentamos modificar la correlación de fuerzas del Senado, justamente para enfrentar los episodios venideros del Senado, entre otros el que estamos discutiendo el día de hoy, de una manera distinta. Nosotros aspiramos a construir un Senado que no sea un apéndice, que no sea una ventanilla de trámites, que no se arrodille frente al Poder Ejecutivo, sino que al contrario sea una Cámara revisora. Y el resultado fue que no nos alcanzaron los votos en ese momento para modificar la correlación de fuerzas y que necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Por cierto, hoy este bloque de contención es un bloque de contención fuerte, unido, que ha venido creciendo al paso de la legislatura y que yo me atrevo a decir, vamos a terminar mucho más unidos y más consolidados para hacerle frente a las iniciativas regresivas y a las ocurrencias del presidente de la República. Fíjate que hacia ahí quería llegar, porque hay quienes dicen que algunos quedaron lastimados al no alcanzar los votos para cambiar esa
correlación de fuerzas, particularmente Acción Nacional, que ya lo ha manifestado. Ustedes en Movimiento Ciudadano, en este Grupo Naranja, quedan dolidos por no haber logrado ahora sí que ese cambio ahí en el Senado. Tienen resentimiento con Ricardo Monreal, creen que les falló, que los dejó colgados de la brocha, en pocas palabras. No hay ningún tipo de resentimiento, Marta, lo digo con mucha responsabilidad. Por supuesto que nos hubiera gustado que el resultado hubiera sido distinto. Creo que le hubiera venido muy bien a la vida pública de este país, pero no comparto muchos de los calificativos que se han vertido sobre este episodio de traición, de incumplimiento, y me parece que en política lo que hay que tener es altura de miras, también sentido de autocrítica. Hicimos un esfuerzo, valoro muchísimo lo que hicieron todos los grupos de oposición, que por cierto estuvimos prácticamente completos, unidos, sólidos, y creo que este periodo político nos va a dar la oportunidad de seguir afianzando ese bloque de contención y darle la vuelta a la página. Y así como tú ves al bloque de contención mucho más sólido que antes, después de haber visto también cómo Adán Augusto se presentó en el Senado y parece que hizo su operación cicatriz tanto con Monreal como al interior de Morena, ¿dirías tú que de aquel lado de Morena y sus aliados también ves firmeza y solidez y que va a ser un buen encontronazo el que vamos a tener? No me gusta hablar de los otros partidos políticos porque respeto sus dinámicas internas. Lo que sí puedo decir es que el secretario de Gobernación funge mucho más como jefe de partido o como aspirante presidencial que como secretario de Gobernación. Está más ocupado en los temas internos que en los temas del país. Y lo que sí alcanzo a ver, como lo ve el resto de las mexicanas y los mexicanos, pues son fisuras, fracturas, contradicciones al interior del partido gobernante por una razón elemental, porque el presidente de la República ha adelantado la sucesión presidencial de manera muy irresponsable. ¿Para qué? Pues para que sean elementos distractores y ponernos a discutir sobre la sucesión presidencial en lugar de estar viendo cómo construimos soluciones para los múltiples problemas que tiene México. ¿Dirías que esa sucesión adelantada ha enrarecido el ambiente ahí en el Senado en el que te desenvuelves? En el Senado y en el país, Marta, es una irresponsabilidad terrible porque esa energía, los recursos, el tiempo, que muchos de estos personajes que tienen responsabilidades muy importantes deberían estarle dedicando a México, se lo están dedicando a la grilla electoral. Y eso, naturalmente, al tiempo se va a convertir en un problema mayor. Hay que recordarle al presidente de la República, a su mayoría, a sus aliados, que todavía tienen 2 años. Es una gran responsabilidad que deberían estar atendiendo los problemas del país, pero pues ya vemos que ellos lo que les gusta, particularmente al presidente, pues es la arenga, es el bla, 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 es la grilla electoral y no atender con responsabilidad los problemas de México. Ahora sí que tú como buen jalisciense y además has estado pues en cámaras distintas como diputado, tanto a nivel federal como en tu propio estado ahí en Jalisco. ¿Qué dirías de este ambiente que hoy se vive a diferencia de otros momentos y de otras cámaras? ¿Cómo lo has vivido tú? Es que yo creo, Marta, que la polarización que se alienta todos los días desde el poder público de este país le hace mucho daño a México. Es decir, cuando tenemos tantos y tan graves problemas que deberíamos estar enfrentando, por ejemplo, el tema de la inseguridad y la construcción de la paz, desde el púlpito presidencial, todos los días se habla de 2 Méxicos, de los chairos y de los fifís, de los liberales y los conservadores, de estos y todos los días se está tratando de inventar enemigos o adversarios. Cuando yo lo que más bien preguntaría es si no valdría la pena anteponer, digamos, todos esos conceptos, todo ese intento de polarizar y de dividir para hacer un llamado legítimo a la construcción de acuerdos que nos permitan salir adelante. Lamentablemente, eso es lo que predomina hoy en la vida pública del país y creo de manera muy lastimosa que la historia va a juzgar severamente este gobierno
porque la legitimidad que obtuvo en las urnas, 30 millones de votos obtuvo el presidente de la República, no los está utilizando para enfrentar y para dejar un mejor México, sino al contrario, un México mucho más dividido, donde en prácticamente todas las áreas de la administración pública no hay buenas cuentas, no lo hay en materia de seguridad, de combate a la corrupción, de crecimiento económico, de cuidado del medio ambiente, en fin, me parece que nos podremos pasar aquí todo el programa hablando de los malos números que hay y de la poca pericia y vocación democrática y pericia de gobierno para tratar de enfrentar esta situación. Ya. Ahora, fíjate, yo tengo una inquietud y tengo dudas sobre por qué están realizando ustedes en Movimiento Ciudadano reuniones con los exgobernadores, cuando el marco precisamente es de polarización, de adversarios. O sea, ¿qué están tratando de hacer desde Movimiento Ciudadano con esos encuentros, con esas reuniones con los exgobernadores? Bueno, el Movimiento Ciudadano es un espacio de expresión de muchísimos grupos en este país. Tratamos de dialogar con todos los sectores, todos los actores y actoras del México que hoy tenemos, porque estamos convencidos que se puede construir una opción distinta. Frente a lo que nosotros hemos rechazado como la alianza entre partidos, sí hemos dicho la alternativa que México necesita se tiene que construir en clave pluralista, dialogando con todas y con todos, y vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo para dialogar con los distintos actores y actores políticas de este país, pero también con la sociedad civil organizada, con los expertos y los académicos tan despreciados por este régimen, porque creemos que sí es posible construir una alternativa socialdemócrata. Esa es nuestra misión en este momento, y por cierto, a finales de este año, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano va a presentar sus conclusiones sobre los distintos foros que hemos realizado en el país bajo el título del futuro es socialdemócrata, porque no se trata solamente de rearticular o de un realineamiento de fuerzas políticas, se trata de presentar un proyecto de país distinto, que es el que estamos construyendo. No me queda muy claro lo del papel de los exgobernadores. ¿Jugarán un papel especial dentro del Movimiento Ciudadano? Bueno, algunos exgobernadores sí, no sé quiénes en concreto, pero por ejemplo, yo puedo presumir que entre las filas de Movimiento Ciudadano tenemos a Ivonne Ortega, que es exgobernadora de Yucatán, tenemos a Amalia García, las dos diputadas federales, que es exgobernadora de Zacatecas, y con ellos, bueno, pues hemos construido un proyecto político. No sé a quién en concreto te refieras, pero no despreciamos nosotros la experiencia acumulada, el paso de muchos hombres y mujeres que le han hecho bien a este país. ¿Y tú tienes gallo ya para el 2024 dentro de tu partido? Ni gallo ni gallina, mi querida Marta. Afortunadamente, Movimiento Ciudadano tiene muchas opciones con las que se puede pelear el 2024. No estamos buscando tampoco candidatos o candidatas en algunos otros partidos políticos. Hay en nuestras filas hombres y mujeres capaces de dar la cara. Vamos dándole tiempo al tiempo para que esto pueda ocurrir. Tú has sido un hombre muy cercano a Alfaro, el gobernador de Jalisco, incluso los acabo de ver en tu informe de labores, ¿no? Muy bien, ahí presente. ¿Tú le ves oportunidad a Alfaro para llegar al 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano? Tengo muchos años de conocer a Enrique Alfaro, es mi amigo y creo que es uno de los políticos más completos de este país. Si él quisiera aspirar a la candidatura presidencial, creo que tiene todas las condiciones para hacerlo, pero evidentemente es una decisión de carácter personal que requiere, yo me imagino, una evaluación muy completa de todo lo que implica, y creo que en su momento él tomará la mejor decisión. Cualquier decisión que él tome la voy a respetar como compañero de batalla, pero además como amigo. Ahora que presentaste tu informe, pues vi invitados prácticamente de todas las fuerzas políticas, con excepción de Acción Nacional. ¿Por qué? ¿Ahí qué pasa? No, sí estuvo presente Acción Nacional. Yo agradezco muchísimo la presencia del senador Raúl Paz,
que es senador por el estado de Yucatán, del senador Roberto Moya Clemente, que también es del Partido Acción Nacional. Lamentablemente no pudo acompañarnos el coordinador de los senadores del PAN, pero no, hay una extraordinaria relación con todas las fuerzas políticas. Creo que es parte del proceso de construcción y de diálogo al que estamos obligados en este país. Y ahora sí que para ir cerrando, ¿qué esperas para ti, para tu propia proyección política y por estos últimos tramos que se vivirán en el Senado? Yo espero seguir consolidando el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Hoy somos 11 senadoras y senadores los que lo integramos. Llegamos 7 al principio de esta legislatura y vamos creciendo porque Movimiento Ciudadano es un proyecto consistente, congruente y muy atractivo para distintos hombres y mujeres que quieren seguir participando en la política de este país. No descarto que Movimiento Ciudadano siga creciendo como grupo parlamentario, y parte de lo que yo me he propuesto como coordinador es seguir fortaleciendo el bloque de contención para hacer del Senado de la República que tanto se necesita hoy en día en este país, con sensatez, con madurez, con altura de miras, y tratar de ponerle una racionalidad distinta al debate público en este país. Y ahora sí, por último, ¿cómo describirías tú a Dante Delgado? Dante Delgado, yo lo he dicho públicamente, es uno de los últimos leones de la política de este país. Es un hombre de Estado, sumamente trabajador, que tiene y está convencido, y muchos de nosotros, al igual que él, que sí se puede construir una opción para México, y Movimiento Ciudadano será, estoy plenamente convencido, el eje articulador de ese esfuerzo de cara al 2024. ¿Podrá seguir MC con Dante o sin Dante? Yo creo que sí, que hoy MC, Movimiento Ciudadano, es una expresión y una organización fuerte, sólida, auténticamente nacional. No minimizamos el liderazgo de Dante Delgado, es el fundador de Movimiento Ciudadano, pero creo que él de manera muy inteligente ha sentado las bases para que hoy Movimiento Ciudadano sea eso, una organización fuerte, compleja, que pueda sobrevivir en el tiempo. Pues no se diga más, senador Clemente Castañeda, qué gusto platicar contigo, y pues esperemos seguirnos viendo por aquellos rumbos. Con muchísimo gusto, Marta. Muchos saludos al auditorio. Al contrario, hasta luego. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.